just like Popeye. Money changing colors like tie-dye. I'm just trying to get it, I ain't trying to die. She got a big ol' on your booty, make the world cry. In the kitchen, wrist twisted like it's stir fry. Whip it, hold them bands down, hold your mans down. Who told you come around? It's that trap sound, designer, clothes. Bienvenidos y saludos a todos en este tercer episodio de The Glove, el podcast de Farhan Mag en el que el baloncesto y la NBA son el actor principal. Un tercer capítulo en el que nos hemos salido un poco de nuestra línea habitual y nos adentramos en la más pura actualidad. Hoy os traemos los procesos de reconstrucción en las franquicias NBA y el paso de la mediocridad al posible éxito bajo una serie de ideas que configuran el propio equipo. Para ello, cuento hoy con nuestros colaboradores habituales. Saludos, Germán. Hola, muy buenas, Sergio. Saludos también a Alejandro Montoro. Hey, ¿cómo estamos hoy, Sergio? Y hoy tenemos un invitado especial, colaborador de varios medios como Solo Básquet, Pasión Deportiva Radio, etcétera. Saludos, Óscar Pérez. Hola, muy buenas. Y ahora escuchamos un breve corte que nos introduce en el programa de hoy. He was trying to cool you off here, but years ago, you were denied by a young woman who told you to come back when you were an all-star. Is there anything you'd like to say to anybody on TNT right now? I mean, she denied me back then, so why go with her again? So I have to pass that and move on to the next one. You've got the mic. Anything you'd like to say? Trust the process. Thanks, Joel. Oh, did he just turn Riri down on national? Las nuevas formas de pensar el deporte profesional que han penetrado en la NBA a lo largo de la última década ha forjado un proceso de cambio en el que nos vemos inmersos de lleno y que ha ejercido de forma acertada un éxito rotundo. La clave de todo esto, más allá de todo lo que sucede en la pista, reside más bien en los despachos, entre bastidores. Según publicaba Vice Magazine en 2016, es a partir de 2008 aproximadamente cuando las oficinas de analítica avanzada comienzan a dar sus primeros pasos y desde la temporada del 2012 del lockout, el despliegue de su uso y el número de empleados que utilizan las franquicias en este ámbito ha ascendido considerablemente. ¿Con qué se relaciona todo esto? Pues con el progresivo recurso del tanking, del que más adelante hablaremos, para evitar la llamada tierra de nadie en la que ni se acude a los playoffs ni se está en una buena posición de cara al draft. Y con esto quisiera ahondar un poquito en la llegada de nuevos general managers a las oficinas de la NBA, ya que desde 2012 han entrado 18 nuevos general managers en un proceso que podemos dar por iniciado con Utah, con Dennis Lindsey, y que llega hasta Travis Sennett en Atlanta. De esos 18, 11 de ellos podríamos afirmar que han realizado tanking de forma más o menos clara y que en cierta medida a algunos les ha reportado resultados positivos. Lo que quiero transmitir con todo esto es que a lo largo de los últimos años se ha impuesto un nuevo modelo de construcción deportiva que va de arriba abajo y no de abajo arriba, con modelos marcadamente competitivos que nos recuerdan al caso de Pat Riley y Eric Spoelstra en Miami. Y esto lo quiero hilar un poco y te pregunto a ti primero, Alejandro, ¿cómo crees que los equipos han cambiado la hoja de ruta de cara a conseguir el éxito, de cara a construir una dinastía o llegar a altos puestos en los playoffs? Al final se junta un poco todo porque se dio también el tema de la explosión de las grandes estrellas en agencia libre a partir de 2010, a partir de la decisión de LeBron, pero yo creo que cada vez hay una NBA más centrada en reconstruir desde cero una franquicia y a partir de las estrellas que vas consiguiendo pues va esto hacia arriba. Yo creo que ese es el modelo que muchos general managers, sobre todo muchos general managers que empiezan desde cero. Ten en cuenta, por ejemplo, Sean Marks en Brooklyn, que es una reconstrucción total prácticamente sin pick ninguno. Lo que hizo Hinkie, lo que continúa haciendo Colangelo en Filadelfia es desde cero elegir el mayor talento posible con un riesgo menor o mayor, ya eso no me meto, y construir desde ahí una dinastía a base de lo que tú te has labrado, aparte de saber elegir qué agentes libres, qué agentes libres no elegir. Pero yo creo que ese modelo es el futuro de la NBA y es lo que se está empezando a ver. Y en
En un momento en el que la NCAA ofrece una serie de herramientas que facilitan el scouting de todos los jugadores y nuestro práctico total conocimiento sobre los prospects, me gustaría reconducir el debate hacia lo siguiente. Empiezo por Oscar, por razones de peso, vaya. ¿Hay opción todavía a que aparezca talento fuera de la primera ronda del draft o incluso fuera de la segunda ronda? ¿Quieres decir un drafted, no? Sí, por supuesto, un undrafted, como Robert Covington, por ejemplo. Hombre, por ejemplo, ya no solo undrafted, sino talentos que pueden proceder de la league. Y además yo creo que precisamente este año estamos viendo, o al menos a mí me ha sorprendido gratamente, la cantidad de jugadores que no han sido seleccionados en el draft y que seguramente han militado en la league esta temporada, que han adquirido una oportunidad traducida en contrato de 10 días por parte del equipo NBA. A mí eso es un caso que me ha parecido bastante sorprendente y evidentemente claro que podemos ver casos en los próximos años. De hecho, ojalá veamos muchos más casos de equipos que apuestan por el talento oculto, ¿no? Jugadores que no han sido elegidos en el draft por una razón u otra y que tienen que trabajarse un camino muchísimo más duro a través de, ya sea por Europa, a través de la Liga de Desarrollo. Yo creo que este año se puede haber instalado esa semilla. Veremos en los siguientes, pero por ejemplo equipos como Phoenix en su día también lo hizo Filadelfia, ahora mismo ya no tanto, pero por ejemplo Phoenix, incluso Clippers, han apostado por algunos jugadores a través de contratos de 10 días y yo creo que es una noticia bastante positiva, ¿no? Porque al final a partir de ahí pues los jugadores empiezan a darse cuenta que en la NBA empiezan a valorar este tipo de talentos. Y ahora voy contigo, Germán. Pasamos al tema del tanking, ese recurso que en los últimos años ha resurgido entre la prensa con fuerza, pero que realmente no es nada nuevo. Hay innumerables precedentes en la historia de la liga, pero me gustaría conocer un poco más tu visión acerca de cómo se ha aplicado el tanking a la NBA en el último lustro. Bueno, yo creo que para empezar, para hablar del tanking, realmente hay que mirar atrás y ver el contexto en el que este generalmente se produce. Porque no se da en franquicias en las que por un motivo u otro, deportivo o incluso extradeportivo, no se gana, pero sí se tienen mimbres. Es decir, no se tiene, por ejemplo, no se daría en una franquicia en el que cuenta con el talento, pero sin embargo no cuenta con química o con otra serie de razones que van más allá de lo que pasa en la cancha y más en lo que pasa en el vestuario para ganar, sino que al contrario están en tierra de nadie, como bien decías antes, y lo están porque realmente carecen de mimbres, ¿no? De jugadores, de talento. Entonces apuestan por esto, apuestan por una vía que es más productiva que mantenerse unos años en tierra de nadie y esperar algo desde agencia libre, algún traspaso, y lo hacen en general porque tampoco tienen jugadores por los que traspasar, es decir, jugadores que traspasar a cambio de algo más grande que les haga dar un salto, un paso hacia adelante. Y entonces apuestan por esto que ya digo que es una vía a la productividad. Cambian jugadores de un peso menor por rondas del draft, ya sean segundas o primeras. Incluso los jugadores de más peso los cambian ya no por jugadores, como decía, que te puedan hacer dar un salto en calidad, sino por jugadores más jóvenes o que te puedan dar un salto cualitativo de cara al futuro. Es decir, pensando obviamente no en el hoy, sino en el mañana. Y entonces se dan, como digo, en franquicias en las que realmente el problema que tienen es que carecen de una infraestructura que le haga ganar a medio o corto, medio o incluso largo plazo. Que quieren dar un cambio a lo grande, ¿no? Que quieren buscar, de alguna manera, ser ambiciosos, pero ser ambiciosos, como se suele decir, despacio y con buena letra. Entonces esto lo hemos visto, por ejemplo, en Filadelfia, cuando después de pasar unos años en playoff e incluso teniendo buenos equipos, ¿no? Con Iguodala como estrella, en unos 2000 que fueron realmente positivos para Filadelfia, ellos quisieron dar un cambio grande, un cambio ambicioso, pero con muy
despacio, un ritmo muy, muy lento, porque al fin y al cabo lo que querían, como decía, era no estar en tierra de nadie, sino poco a poco esta idea de Hinkie que tanto ahora se celebra, pero que tanto se criticó en su día, poco a poco buscar crear algo que sea ambicioso. Y sobre Filadelfia hablaremos más adelante, como bien comenta Germán, y trataremos un poco de qué es eso del proceso y quién ha estado detrás. Y un poquillo más allá de todo lo que hemos estado hablando, de la acumulación de talento, del scouting, del uso de los analytics como el pilar sobre el que establecer estos nuevos procesos de reconstrucción, quisiera ahondar un poco para cerrar este primer bloque en un aspecto que creo que está caracterizando a los equipos emergentes en los últimos años en la NBA, y es la creación de una identidad de juego. Esto, pues, en el siguiente bloque entraremos en profundidad con los Celtics y, como ya he mencionado, con los Sixers, pero lo que me gustaría transmitir es que estos nuevos conjuntos que nacen poseen un estilo de juego muy marcado, con unas tendencias que creo que son fruto de... Bueno, creo, está contrastado que son fruto de un análisis de datos concreto de los analytics y la Big Data, y que todos sus fichajes e incorporaciones rotan en torno a una concepción determinada de cómo se debe jugar al baloncesto. Esto, por ejemplo, se diferencia claramente a proyectos como los Orlando Magic de los propios Sixers, o por ejemplo de Utah Jazz de los Sacramento Kings. Y continuamos este tercer episodio de The Glove ahondando en las profundidades de la franquicia más laureada de la historia de la NBA, que tras varios años sin conocer las mieles de los playoffs, progresivamente los Celtics construyeron un nuevo estilo con las cenizas del Big Three de 2008. Una reconstrucción que no hubiera sido posible sin Danny Ainge y Brad Stevens. Así que comienzo contigo, Alejandro. ¿Cómo podemos sintetizar y entender la figura de Brad Stevens dentro del contexto de reconstrucción de los Celtics y en especial de su mentalidad? Yo lo que creo con Steven, la principal característica que yo destacaría, aparte de la riqueza táctica que él tiene, tal, es el tema del liderazgo. O sea, él, pese a la juventud que tiene, ya en college lideró a Butler, llegando bastante lejos en los años que estuvo allí. Pero sobre todo en una reconstrucción tan importante, en un equipo tan importante como Boston, porque al final, aunque Boston esté reconstruyendo, te exigen una serie de objetivos, ya no solo dentro de la propia franquicia, sino dentro de los aficionados. Son muy, muy exigentes con la franquicia, y al final tú tienes que tener una personalidad y un liderazgo necesario para llevar a cabo una reconstrucción tan importante después de la marcha de Ray Allen, después del traspaso tan importante que hubo con Garnett y con Paul Pierce a Brooklyn. Y la figura de Steven se complementa perfectamente con la figura de Danny Ainge y con la destreza de en los despachos, dándole piezas que, por muy pequeñas que parecieran, con trabajo y con la personalidad de Brad Stevens, se ven multiplicadas por 1000 todo lo que hacen. Así que yo creo que esa es la característica más importante, aparte de todo lo bueno que hace dentro de la cancha. Ahora paso contigo, Germán. Si antes hablábamos de los despachos como nueva pieza fundamental para poder siquiera llegar a los playoffs, ¿quién mejor para representar esta idea que Danny Ainge? Me gustaría que nos hablases un poco de lo que podríamos llamar estrategia y acción en el general manager de los Boston Celtics, que es conseguir rondas a años vista, traspasos con bombas escondidas, la capacidad para encontrar jugadores con ese algo que nadie ve. Sí, bueno, en Boston, en cuanto a imagen pública, ¿no? Generalmente, sobre todo en estos años atrás, se podía definir de alguna manera, diciendo que era una franquicia algo conservadora, ¿no? Ese éxito a la antigua, ¿no? Equipos forjados desde la defensa, aguerridos, siempre llamando al orgullo, con un juego que recordaba incluso a los 90 de ritmo bajo. Pero es que en estos últimos años, y a partir de las oficinas, ha dado un cambio total a partir de ahí. Es decir, ellos apuestan por la agresividad, ¿no? Por los cambios grandes. Por los cambios grandes, ya ahora mismo no, porque ya sí que han encontrado su rumbo, pero sí en un principio en esta reconstrucción, porque lograron deshacerse de sus estrellas, también de un entrenador que había sido pues totalmente carismático, ¿no? En cuanto a conectar con Boston y con el proyecto que había.
Y entonces ahora con Danny Ainge, yo creo que el mayor éxito que tiene este general manager es la forma en la que él y su séquito, sus trabajadores, encuentran no solo el talento, sino también las actitudes mentales, perdón. Es decir, ese jugador bueno, que como Jaylen Brown, por ejemplo, no es solo un jugador, es decir, que es algo más, que es alguien que piensa en el juego, que cree en el juego, que tiene una inteligencia especial, que no es solo talento. O por ejemplo con Jason Tatum, haciendo bueno, una apuesta clara por el talento, pero ya no solo eso, sino que se atreven, y marcado, de nuevo digo, desde las oficinas, a darle una oportunidad de oro en una franquicia que ya está ganando a día de hoy. Es decir, son capaces de, teniendo ya un proyecto que hoy en día está ganando, unir a jugadores jóvenes, unir a jugadores inexpertos y hacerles tener protagonismo, ser importantes y hacerlo a un nivel alto además. Yo creo que ese es el mayor éxito de Danny Ainge. Y como decía, lo hace a partir de la iniciativa arriesgada y atrevida. Yo creo que hay algo en Boston a día de hoy que le hace muy distinta a la franquicia, y es la perseverancia en cuanto a apostar por los jóvenes, ¿no? Terry Rozier, por ejemplo, o los minutos que cada día van creciendo con Jaylen Brown. Y cerramos el bloque verde con quizás el traspaso que más ha cambiado la configuración de la conferencia este últimamente, es decir, el traspaso de Kyrie Irving desde Cleveland hacia Boston. Te pregunto a ti, Óscar, tras ya un buen trecho de la temporada consumido, ¿cómo ves a Irving en los Celtics y si crees que van a ser capaces de llegar a las finales incluso después de todos los movimientos que ha habido en Cleveland? Bueno, yo creo que los Celtics hicieron el traspaso por Kyrie Irving con ese objetivo, ¿no? Con el objetivo de superar a unos Cavaliers que ya a partir de ese momento pues atravesaban una situación bastante caótica como organización. Ya sabemos que lo que preocupaba mucho era la flexibilidad salarial, o de intentar construir el mejor equipo posible para LeBron, y al final con tanto salario aglutinado, con tanto salario, por decirlo de alguna manera, que puede pesar mucho para la franquicia, pues eso obligó a los Cavs a tomar la decisión de traspasar a un Irving que tampoco estaba muy contento en los Cavaliers y quería probar algo nuevo, quería un nuevo reto y ser un líder. Entonces yo creo que Boston aprovechó esa situación para mejorar su equipo, a pesar de que hubo mucha gente que criticó tal movimiento. Al final se ha visto reflejado que como jugador lo que aporta Kyrie Irving a los Celtics no tiene nada que ver con lo que aportaba Isaiah Thomas. Kyrie Irving, un jugador bastante más desequilibrante, que te puede aportar mucho más desequilibrio, más anotación. Un jugador que yo creo que puede complementarse mejor con otros jugadores de la plantilla. Y al final yo creo que los Celtics apretaron el botón de traspaso justo en el momento adecuado, ¿no? Porque también tenían en mente traspasar ese pick 1, querían ese pick de Brooklyn, y lo usaron, yo creo que en una situación que les resultó bastante beneficiosa para ellos, por tal de ser competitivos a partir de ese momento. Entonces, lo que se comentaba, antes comentaba Germán el tema de la front office de los Celtics, y es que en ese momento pues hubo una figura bastante importante, sobre todo para Danny Ainge a la hora de ejecutar el traspaso, que fue uno de sus asistentes en la front office, Mike Farren, que pues bueno, pues alertó un poco de los posibles movimientos, o quizás le tuvo que parar la mano a Danny Ainge, porque incluso estuvo a punto de traspasar el pick en la noche del draft. Entonces yo creo que ahí Boston apretó el botón de traspaso justo en el momento adecuado, y ya se ha visto reflejado que con Kyrie Irving pues quizás tendrá sus defectos como tienen todos los jugadores, pero yo personalmente lo que se ha podido ver de los Celtics, un jugador bastante más determinante de lo que podría ser, por ejemplo, Isaiah Thomas. Bueno, yo al hilo de lo que comentaba Óscar, que al final no es más que una muestra más de cómo
Boston ha querido ha querido buscar el riesgo, ¿no? Se ha abrazado el riesgo para ser más grande. Yo quiero hacer una mención a algo que comentaba antes, y es como Danny Ainge cree en los jóvenes hasta tal punto que el día del draft, del pasado draft, en el que, recordemos, eligieron a Jason Tatum, Danny Ainge llamó a Jaylen Brown. Jaylen Brown estaba en Córdoba y lo confirmó a los que estábamos presentes, para preguntarle a quién elegiría él. Es decir, se habla mucho de, como decía Montoro, del liderazgo de los entrenadores, ¿no? De cómo confían en los jugadores, cómo hablan con ellos, cómo crean vínculos, cómo son cada vez más cercanos. Pero también en las oficinas de Boston, y esta muestra de Danny Ainge, con Jaylen Brown es una de ellas, también pasa. Con esto llegamos al sistema de construcción que más ríos de tinta ha hecho correr y que más heridas ha levantado en el seno de la liga, y no es otro que Philadelphia 76ers, que desde 2012 inició un proceso de reconstrucción contratando al pupilo de Daryl Morey, el general manager de Houston Rockets, conocido como, llamado Sam Hinkie. Un Hinkie que, con el uso de la D-League como cantera, como habíamos hablado anteriormente, los traspasos envenenados, como le ocurrió a Sacramento Kings, y las elecciones del draft, acuñó aquel famoso lema del trust the process. En este bloque me gustaría ir un poquillo más a tumba abierta y dejar simplemente dos temas de guía. El primero sería Sam Hinkie, Brett Brown y el plan, es decir, el plan que tenían para construir la idea que tenían de Filadelfia, y las figuras de Embiid y Ben Simmons con la creación del estilo de juego propio. Comienzo contigo, Alejandro. Yo creo que, ya te digo, el tema de Hinkie ha sido y será polémico porque mucha gente no comprende o no entendió la meta a largo plazo que pretendía alcanzar. Al final, cuando parece que hace movimientos tan caóticos como lo hacía Hinkie, que resulta que pues, al final no, porque son movimientos extremadamente calculados que llevan a una evolución desde reconstrucción total a campeonato, pues al final siempre hay gente que va a criticar el proceso. Pero es una serie de movimientos realmente inteligentes. Por lo menos por mi parte, yo siempre defendí que era algo que podía llegar a un término mayor, que me parece que al principio es incomprendido tal, pero yo creo que sinceramente hizo bien porque si tú tienes que defender algo, defiéndelo hasta el final, y él llegó hasta las últimas consecuencias, que es lo que le costó el despido al final. Pero el hecho de cambiar, por ejemplo, él selecciona a Michael Carter Williams, gana el Rookie del Año y un año después lo traspasa para conseguir más rondas de las que saca, más jugadores que al final acaba traspasando por más rondas, pues al final sí que ha conseguido sacar muy buenos jugadores de rondas bajas. Por ejemplo, Richard Holmes, por ejemplo, Robert Covington desde la D-League, él también traspasa una segunda ronda o algo así por Pierre Jackson, que al final no sale bien, pero él le transmite la apuesta por la gente desde abajo, la gente que trabaja duro desde la D-League, y al final mira Covington, que es una de las piezas clave de estos Sixers, de estos nuevos Sixers. Así que yo el tema de estos movimientos lo vi. Al final, la pintura mayor, digamos, se ve muy bien, pero al principio yo creo que las dudas se han disipado un poco. Creo que ahora la gente está viendo lo que de verdad Hinkie puede llegar a crear después de seleccionar a Embiid, a Simmons, a Full si sale bien. Estos Sixers sí que pintan muy bien pese a todo lo que han pasado, pues a la racha de derrota. Además, el propio Daryl Morey, respecto a Robert Covington, afirmaba que es uno de sus mayores errores como general manager haber dejado escapar de esa forma a Robert Covington y en todo lo que se había convertido después. Y yo quisiera hacer un poquito también de abogado del diablo como aficionado Sixer y decir que yo creo que este proceso en el que a día de hoy estamos, que están los 76ers, no hubiera sido posible si Joel Embiid no hubiera caído lesionado, que hubiese estado en el dique seco durante prácticamente 2 temporadas, y Ben Simmons en su año de novato durante el verano se lesionase igualmente, porque ha permitido a la franquicia y a los jugadores realizar esa adaptación a la liga y a unos procesos de
de evolución de la propia técnica y del entendimiento de los jugadores del juego, que ha permitido tener a unos jugadores con un nivel de comprensión, de aplicación de fundamentos que a día de hoy pues son niveles de All-Star, e incluso entre los 20 o 30 mejores jugadores de toda la NBA, con menos de 25 años cada jugador. Y aunque probablemente Sam Hinkie hiciese todos los movimientos correctos, y aunque yo en caso personal no los llegase a comprender ni los compartiera, sí que es cierto que creo que fue un error por parte de la gerencia de Filadelfia despedir a Sam Hinkie cuando el proceso que se había iniciado no había dado ningún resultado ni positivo ni negativo, sino que estaba en un momento intermedio, es decir, faltaba todavía una temporada, perdón, para que pudiera darse el momento de debut de las dos grandes piezas, y todavía faltaba por llegar Markelle Fultz. Es decir, si entras dentro de un proceso de reconstrucción en el que te enfangas y copas las últimas posiciones sin llegar a ser el último de la liga en todas las temporadas, porque el equipo es competitivo pese a todo, pues considero que se debe de mantener al menos la cabeza principal de todo esto. Y este proceso yo creo que aparte de Sam Hinkie, no tendría razón sin Brett Brown. Desde el minuto 1 que llega Brett Brown a Filadelfia, impregna con su estilo, traído desde de años de trabajo en FIBA y en San Antonio junto a Greg Popovich, de un estilo muy coral, ofensivamente muy rápido y basado desde la defensa, y que se han beneficiado jugadores como el propio Robin Covington que hemos dicho ahora mismo, u otros que nadie esperaba, como por ejemplo pudo ser en su momento Isaiah Smith, o Luke Mbamute, que tras pasar por los Sixers se revalorizó y encontró su vía a día de hoy, por ejemplo, en Houston Rockets. Y considero que Brett Brown es absolutamente esencial tanto en el proceso de intermedio como en la explosión que estamos viendo ahora, y podemos apreciar una evolución propia de los sistemas y de cómo juega, y simplemente apreciando sus sistemas de ayudas y cómo lo aplican a la defensa colectiva. Hombre, y una cosa que sí que está claro, viendo cómo ha sido y cómo está siendo el proceso de los Sixers, yo creo que una de las cosas más importantes ha sido visibilizar lo imprescindible que es tener tener paciencia a la hora de construir una franquicia, ¿no? Porque está claro que no puedes construir una franquicia a toda prisa, como por ejemplo, y sobre todo para intentar ganar lo antes posible. Ya se sabe que las prisas siempre han sido malas consejeras. Ejemplo bastante claro, siempre pondré como uno de ellos el de los Lakers cuando ficharon a Howard y a Steve Nash. Pero bueno, yo creo que el plan de Hinkie, con sus más y sus menos, a mí personalmente al principio pues me resultaba bastante extraño y caótico. Después, mirando con perspectiva, pues ya parecía que todo cobraba bastante sentido. Incluso te hacía gracia después de recordar las víctimas que ha tenido esa parte del proceso. Muchos jugadores de la élite que pasaron por los Sixers y al final acabaron en nada. Pero lo que comentaba es que ya no solo es tener paciencia a la hora de construir el equipo, sino también a la hora de construir una cultura de juego, ¿no? Y también para mantener al entrenador, que de hecho si no consigues buenos resultados, en unos pocos años pues estás en la calle. Yo creo que aquí los Sixers lo han hecho bastante bien, manteniendo a Brett Brown como la figura que encabeza esa parte de un proceso que todavía sigue vigente y quizás también está en su etapa más álgida. Bueno, yo quiero decir algo sobre el tanking en general, no sobre este caso en particular, ¿no? Es que hoy en día
hay algo que debemos valorar, y es que la NBA, las franquicias NBA, mejor dicho, en cuanto a oficinas, y ya no solo en cuanto a oficinas, también en cuanto a staff técnico, por ejemplo, tienen cada día unos grupos de trabajo más numerosos, ¿no? Esto parece una obviedad, pero no lo es tanto. ¿Por qué? Porque esto te permite tener un trabajo más detallado, ¿no? Más detallado en cuanto al scouting, por ejemplo, tener incluso varios scouts dedicados a un jugador o a buscar un tipo de jugador en concreto, en cuanto al desarrollo de jugadores. De este modo, yo creo que hoy en día esto ayuda obviamente a que las franquicias que hacen tanking pues encuentren talentos, podemos decir, ocultos, ¿no? Pero ya no solo eso, sino, por ejemplo, esto puede facilitar o puede dar un impulso a aquellos jugadores europeos que no son tan conocidos, como en el caso de Luka Doncic, que son más secundarios, ¿no? Quizá lo más importante de esas franquicias que hacen tanking, que buscan construirse a sí mismas desde cero, que buscan desde el draft conseguir pues el éxito, ¿no? Yo creo que lo más importante es que las oficinas inviertan dinero, ¿no? Y a partir de ahí ya, pues parece una obviedad, pero no lo es tanto, ya por lo que digo, el trabajo detallado. Y más, además de eso, yo también quiero destacar el contexto que se da hoy en la liga. No como decía antes, el contexto particular que se da para hacer tanking dentro de la franquicia, sino en la liga en general. Es decir, encontramos una época en la que hay parece que dominancia total de un jugador frente a otra gran franquicia que son los Warriors, y que a partir de ahí ya la liga, como se suele decir en este caso en el fútbol europeo, es cosa de dos, ¿no? El título es cosa de dos. Es decir, es obvio que las franquicias, más allá de Houston este año, parece que no van a aspirar a ese nivel, y que también por un motivo de productividad, por un único motivo de productividad, parece que las franquicias pues apuestan más por en un futuro ser ellos quienes dominan y quienes pues están ahí en lo alto, que estar, como decíamos antes y como hemos repetido varias veces a lo largo del podcast, porque yo creo que es una idea bastante correcta, que estar en tierra de nadie. Y bueno, me gustaría cerrar el tercer capítulo de este programa de Glove, partiendo un poquillo sobre aquellos jugadores que constituyen el eje de un proyecto, y que a día de hoy ese proyecto pues bueno tiene mimbres para ser algo más en el futuro. Véase el caso de Porzingis, Antetokounmpo, etcétera, o aquellos jugadores que por su posición pues rompen un poco con lo académico, como puede ser Nikola Jokic haciendo de point center. Y abro el debate preguntando en concreto a Óscar, pero en verdad preguntándoos a todos vosotros, y es hacia dónde creéis que va esta evolución de los jugadores y las posiciones. Hombre, yo creo que va a ser... es que ahora mismo ya no solo la concepción de jugadores aposicionados del estilo de Antetokounmpo, ¿no? Quiero decir, ahora mismo lo que se empieza a valorar y cada vez más en la NBA y además, especialmente a la hora de seleccionar jugadores en el draft, es valorar todas las aptitudes posibles de los jugadores. Es decir, ahora mismo incluso es incluso más habitual ver jugadores de las características de ya sea Jokic, ya sea Antetokounmpo, ya sea Ben Simmons, antes que un jugador con unas características incluso más tradicionales. Se buscan jugadores más polifacéticos, y claro, ahora mismo yo creo que no solo han cambiado la NBA este tipo de jugadores, sino también ya de cara al futuro, los próximos jugadores de las próximas camadas que se presenten al draft, pues van a cambiar las próximas generaciones. Además, no solo está el tema de eso, de que puedan jugar varias posiciones, sino yo creo que también una de las cosas que más se busca a día de hoy en prospect, en gente que viene de Europa, gente joven que viene de Europa, pueden defender más de una posición. Eso ahora mismo está muy, muy bien visto, pero yo te pongo el ejemplo que tengo claro, o sea, te pongo el ejemplo de mi equipo, que es el que tengo más cerca. Royce O'Neal, por ejemplo, es un jugador que en Europa destacó, pero en la NBA el tema de la versatilidad por la que juega, ya no solo por la que puede jugar en tres posiciones, sino porque él, siendo escolta,
él puede defender a escoltas, a aleros, a la pivot. Y él tiene esa versatilidad tanto en ataque como en defensa para saber qué tiene que hacer en cada momento, para saber a quién tiene que defender en cada momento y según el sistema aprovechar las ventajas de cada jugador. Yo creo que cada vez los sistemas se van actualizando, digamos, para encajar ese tipo de jugadores, aunque sean jugadores con un rol secundario, para que vayan encajando dentro de lo que viene siendo el molde de la nueva NBA y vayan empezando a actualizar, ya digo, todo lo que viene siendo el juego en su totalidad. Sí, además de esto que comentáis, de cómo en ataque los jugadores buscan cada vez hacer más cosas, yo creo que los ataques a día de hoy en la NBA, esto lo hablamos con Nacho, buscan hacer que la defensa rival tenga que decidir rápido, es decir, tenga que elegir rápido. Con esto quiero decir que las defensas hoy, que son quizás las mejores, ¿no?, de la liga, como pueden ser, por ejemplo, la de Boston Celtics, la de Utah Jazz o la de los Warriors, creo que son aquellas que cambian mucho. ¿Esto qué te dice? Te dice que los jugadores interiores cada vez son más atléticos, son más móviles y pueden defender mejor a los exteriores. De nuevo, esto parece una obviedad, pero no lo es tanto. ¿Qué quiero decir con esto? Hablamos de ataques que juegan con muchos espacios, ¿no?, que juegan mucho pick and roll, que tienen mucha importancia el uso del triple, pero en el que sobre todo las defensas hoy en día tienen que decidir rápido para que no sufran castigo. Por ejemplo, hoy vemos un partido contra Houston Rockets y es casi imposible que no lleguen a los 100 puntos. Por eso mismo, castigan cada momento en el que la defensa duda. Y lo hacen, bueno, teniendo en este caso los roles muy definidos, pero quizás no es esto a lo que opte la liga. La liga opta a la liga, bueno, que aun cuando digo la liga, preferiría decir el juego en general, opta a jugadores que hagan dudar a la defensa porque son capaces de hacer de todo, porque tienen una variedad de recursos muy amplia y porque pueden jugar tanto dentro como fuera. Tienen las actitudes físicas y también técnicas, claro, para hacerlo. Y entonces esto hace a la defensa el trabajo casi imposible. Y es lo que estamos rondando todo el rato, es la idea todo el rato de los mismatch y de saber aprovechar esa, tanto en ataque como en defensa, esa semiventaja que se puede generar en una situación de hombre grande, hombre pequeño y al revés. Y creo que este punto en el que estamos de juego aposicional, en el que los tornos se han cambiado un poco, creo que responde también, además de cambios en las alimentaciones de los jugadores, de tendencias propias del juego, a una mejora en el entrenamiento y en las habilidades técnicas de los propios jugadores en el 1-por-1, no solo ya de las superestrellas de estilo James Harden, que viven prácticamente de la isolation, etcétera, sino más bien de los middle class, de jugadores que no son tan importantes, pero que en cualquier momento son capaces en una situación de encontrarse contra un Clint Capela o, no sé, Marcin Gortat, son capaces de no solamente finalizar en canasta, sino de ocasiones en las que esa canasta no es propicia, encontrar una buena posición para un compañero abierto, etcétera. Y esto se relaciona con lo que estaba diciendo Germán, con que vivimos dentro de la época del pick and roll y del spacing, y que genera una serie de espacios y un movimiento un movimiento constante que a día de hoy es prácticamente imparable. Y aquellos equipos que podemos apreciar en los que tanto el pick and roll como el spacing, como el tiro en transición y el juego rápido no se ven, por tanto su posición en la tabla queda muy baja, como pueden ser casos como Sacramento Kings o Orlando Magic, que da la casualidad también de que son las franquicias que peor han aprovechado sus posiciones en el draft en los últimos años. Y de esta forma, y así os lo hemos contado en el tercer episodio de nuestro programa de Glove para Farhampton Mag, en el que he tenido el placer una vez más de contar con mis colaboradores habituales, con Alejandro Montoro. Aquí encantado como siempre, esperando al próximo programa cuando queramos grabarlo. Y como siempre a Germán Coronel. Como siempre, un placer por mi parte, Sergio. Y agradecer a Óscar Pérez haber contado con su presencia esta noche, y agradecerle
pues su apoyo y sus palabras, vaya. Un placer estar aquí y nos vemos a la próxima. Y muchas gracias a todos aquellos que nos escuchan, y recordar lo difícil que es sacar adelante este tipo de programas en los que los tiempos no nos corren, pero donde siempre prima la calidad. Muchas gracias y hasta la próxima. Like a stir fry, whip it in the kitchen, wrist twisted like a stir fry, whip it in the kitchen, wrist twisted like a stir fry, whip it in the kitchen, wrist twisted like a stir fry. Roof.